Y lo hacemos el análisis político como cada día lunes con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Marco. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Cada día puede ser peor, decía la presidenta Bachelet. Me parece que se está haciendo verdadero. A propósito de que dijo eso, de veras, se me había olvidado. Porque dijo Bachelet. Cada día puede ser Bachelet, peor. claro. Bueno, todos los casos que le estaban pasando, partiendo por Cabal de llover sobre mojado, digamos. Claro. Exactamente. Eso es. Exactamente. Eso es. Claro, por procultura, pues si el presidente desde Asia tuvo que también salir a responder. ¿Cuánto estará impactando este caso? Los WhatsApp, ¿no? Lo que se ha filtrado, también las conversaciones entre... Josefina Uneus. O sea, entre varios, claro. Josefina Uneus y el presidente, la psiquiatra, expareja de Alberto Larraín, en fin. La gira está pasando a un completo segundo plano. Era el objetivo del gobierno que esto le diera réditos internos al presidente. Le va bien cuando sale fuera de Chile. Además, había mucha expectación por el tema, especialmente de su estadía en China, a propósito de la guerra arancelaria con Estados Unidos, ¿no? Pero todo esto se viene un poco al suelo, pierde el control de la agenda porque entramos en lo que es la fase técnicamente de agudización de la crisis, ¿no? De la crisis generada por el caso Procultura, entre otras cosas porque se comienzan a investigar ahora los vínculos que podrían haber habido entre Procultura y el financiamiento de campañas políticas, especialmente la campaña del propio presidente Gabriel Boric, ¿no? O sea, esto deja de ser un tema de corrupción administrativa, ¿no es cierto?, de platas que llegaron a Procultura y fueron bien o mal gastadas, ¿no es cierto? Eso entra ahora en una arista distinta, que es el financiamiento irregular de la política, ¿no es cierto? Eso es lo que se comienza a investigar y eso es lo que comienza a tocar el corazón, podríamos decir, de la legitimidad, de cómo fueron elegidas las actuales autoridades en términos de si hubo o no de financiamiento irregular. Y por eso que es tan complejo esta parte en que estamos ahora de la fase más aguda de la crisis política, ¿no? El oficialismo tiene que salir a contener, pero evidentemente esto genera un daño reputacional. Recordemos que estamos a 45 días de las primarias, de que se hagan las primarias del oficialismo, estamos en pleno ciclo electoral. Por lo tanto, este es un golpe fuerte a la imagen del gobierno y, como decíamos al principio, en donde el presidente pierde el control de la agenda porque el presidente queda en una posición incómoda, ni fuera de la crisis, pero sin control, ¿no es cierto?, de la misma. Entonces, es una situación complicada para el presidente. La noticia es esto y no lo que puede estar pasando en Asia, no lo que, como digo, no es bueno para un gobierno que quería, de alguna manera, airear la figura presidencial, ¿no es cierto?, sacándolo fuera del país para que pudiese desplegarse. Y además, tú ya lo decías, bueno, estamos a 45 días de las primarias, año electoral. Entonces, entre los candidatos, entre todos, o que se quieren desmarcar, que quieren aprovechar también la situación política justamente en ese tono, ¿no? Claro, porque vamos a ver cuánto dura esta fase aguda. De la fase aguda se pasa a otra fase técnicamente en una crisis política, que es la institucionalización o judicialización, en el sentido de que esto va a entrar en el cauce judicial, con formalizaciones, ¿no es cierto?, probablemente de personas cercanas a Procultura, pero también del entorno del presidente. Miguel Crispi nuevamente puede volver a aparecer, lo que ocurra, ¿no es cierto?, con el gobernador de la región metropolitana. Es decir, empezamos a entrar en esa etapa más probablemente judicial, pero también esto da pie para otras instancias, por ejemplo, la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados u otras medidas. Entonces, si bien es cierto, la crisis se canaliza por esta vía judicial, no sabemos cuándo va a comenzar esto, probablemente a fines de la semana o durante la próxima, cuando empiecen las formalizaciones, pero evidentemente el efecto en la opinión pública, insisto, es que se pasa de un hecho vinculado a corrupción a un tema mucho más complicado como es el financiamiento irregular de campañas, ¿no? Y ahora hay un fuerte enfrentamiento entre sectores del oficialismo, especialmente el Frente Amplio y la Fiscalía o el Ministerio Público, por las famosas escuchas. Hay que recordarle a nuestros auditores, y Álvaro, que es nuestro abogado aquí de cabecera, sabe muy bien que esas intromisiones, digamos, pinchar los teléfonos, son autorizados por un juez de garantía. Sí. No es que los fiscales vayan y pidan, piden las autorizaciones, pero son los jueces de garantía quienes tienen por función garantizar los derechos o defender los derechos fundamentales de las personas, quien autoriza, ¿no es cierto?, que se pinchen 20 teléfonos, 16 teléfonos vinculados a Procultura, y ahí es donde salta
esta conversación donde estaría involucrado el presidente porque habla con la ex esposa del señor Larraín y ella además era la psiquiatra en un momento del presidente Gabriel Boric cuando era diputado, y por eso esta relación que comienza a develar elementos que efectivamente no estaban en un origen, y por eso decimos que está escalando la crisis y acercándose rápidamente al escritorio del presidente. La duda en relación a la pinchada del teléfono celular de Josefina Uneus, la ex cónyuge de Alberto Larraín, de Procultura, ¿no es cierto?, tiene que ver con haberse pinchado en calidad de testigo, no siendo imputada, ¿no es cierto?, Claro. no siendo imputada en el caso, sino que es una conversación que uno no entiende, pero ese es otro hallazgo, tema. se dice. El hallazgo, claro. Pero a propósito del financiamiento ilegal de la política, derechamente se da a propósito de ciertas parte de la conversación del mismo Alberto Larraín, cuando él dice, no en esa, ¿no es cierto?, sino cuando dice que le ha pasado más plata a ese partido que todo y ni siquiera es militante del partido, perdón, estoy parafraseando, pero dice, yo le he pasado una cantidad, les recuerdo que hizo una campaña con Lipton, una cosa así. Claro. Salía a los medios. Claro, ahí estamos en una figura de financiamiento ilegal de la política, pues, claramente. Por supuesto, o cuando dice que ellos están construyendo el reino, ¿no es cierto?, y que los van a recibir cuando estén exiliados del gobierno, cuando terminen su mandato. ¿Es eso? Pues, ¿se dan cuenta que se deriva desde un caso de corrupción a un caso más complicado en términos de opinión pública? Porque la gente, claro, no va a ir a los detalles, a las precisiones técnicas, jurídicas, sino que lo que la gente comienza a ver es que aquí hay un financiamiento irregular de la política, cosa que se había intentado regular hace algunos años, pero con los aportes privados, pero ahora, ¿no es cierto?, entonces es la desviación de fondos, es el de recursos públicos que se desvían al financiamiento de campañas políticas a través de esta fórmula de las famosas fundaciones, que esto estalló con el caso Democracia Viva. Recordemos que durante la mañana está siendo formalizada la diputada Catalina Pérez en Antofagasta, justamente por este caso, y que abrió entonces esta caja de Pandora de sorpresa que estamos comenzando a ver. Ahora, ¿no es cierto?, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto dura esta fase de agudización de la crisis, como digo yo, para pasar a la fase más institucionalizada o de judicialización, ¿no? Entonces aquí estamos enfrentados, además, a toda una discusión sobre si se judicializa la política o se politiza la justicia, ¿no? Que son también, en el telón de fondo está detrás también esta discusión a propósito de los intereses políticos que habían. Todo esto en medio de un año electoral, claro, ¿no?, que hace evidentemente que la epidermis esté más sensible por parte de todos los actores políticos. Sí, Marco, nos queda algunos minutos nomás, pero no dejar de mencionar que, claro, se está investigando, eventualmente se habla, y esto es el impacto comunicacional también que tiene el gobierno, pero han habido a lo largo de nuestra historia reciente también muchos casos, lamentablemente, ¿no?, de corrupción, de financiamiento irregular de la política, pero esto además eran recursos que iban a los más pobres, que se supone que iban a trabajar en campamentos, en fundaciones, en fin, y eso es lo que también se está investigando. Eso yo creo que también le suma otro punto, ¿no? Claro, y es lo que más impacta en la opinión pública. Recordemos que, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos, hay un 52% de las personas que no saben o no respondieron la encuesta. Si uno proyecta ese 52% al padrón electoral actual, estaríamos hablando de 7 millones de personas, ¿no es cierto?, que no saben muy bien quién va a ser o a quién van a elegir como candidato, y evidentemente todo esto influye en ese grupo de personas muy importante que va a decidir probablemente la elección en 6 meses más, y por eso lo que esté pasando con la política tiene efectos sobre el resultado electoral que vamos a tener en 6 meses más cuando elijamos presidente o presidenta y el Congreso también de la República, ¿no? Perdón, y aquí salpica la primaria del, comillas, oficialismo, ¿no es cierto? Aquí no se hace distingo, sino que es esa primaria donde todo este tipo de temas pasan a ser temas donde a todos le van a pedir una respuesta y una posición. Y es fácil, claro, y es fácil pasarse algunos pueblos también, pues en el calor de la, claro, de la campaña. Están peleando votos. Por supuesto, y usted que habla, claro, si usted... aparece el tejado de vidrio. Lo han puesto, Álvaro, por eso que el foco lo han puesto en cuestionar, ¿no es cierto?, la acción del fiscal Cooper. Recordemos que él hereda este caso Procultura y de alguna manera entonces el foco de crítica está puesto en las acciones
intrusivas que él habría solicitado. Recordemos que cuando se lo pidió para pinchar los teléfonos del presidente, digamos, los jueces de garantía se lo rechazaron, ¿no? En dos oportunidades. Entonces fue por el lado y fue, como decían ustedes, un hallazgo que se descubre a propósito de otra conversación, este tema que, como decía la Loreto, impacta sobre todo mucho más porque estos eran recursos que evidentemente estaban destinados a resolver problemas de las personas con más necesidades y que habían ido a parar, vamos a ver si lo logra demostrar el fiscal, a campañas políticas y a la propia campaña del expresidente Gabriel Boric. Vamos a ver qué sigue también. En este caso, Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Muchas gracias, Marco, como siempre. Buena semana. Buena semana, que estés muy bien.